La semana pasada, si recuerdan, vimos que la autoridad de Jesús es la máxima autoridad. Pero con todo y que eso es verdad, también sabemos que hay otras autoridades que contienden en contra de esa autoridad suprema que es Jesús. Y mencionamos algunas. Pero esta mañana vamos a continuar un poco con ese tema de la autoridad de Jesús. Y vamos a ver, como dice el título de mi sermón, si lo tienen en sus boletines, que la autoridad de Jesús no acepta competidores. Sí sabemos que los hay, sabemos que unos prometen cosas buenas, son tentadores, pero la autoridad de Jesús no se fía de esas cosas. La autoridad de Jesús no acepta competidores. Sí tiene muchos rivales, pero la autoridad de Jesús debe prevalecer sobre nuestras vidas. En el sermón de esta mañana vamos a ver 3 aspectos que un creyente en Jesús debe de tener si es cierto que Jesús es su máxima autoridad. 3 aspectos. En sus boletines también bajo el título del sermón vemos esta frase: cuando Jesús es mi máxima autoridad, yo quiero ... Y después son esos 3 aspectos de los que vamos a estar hablando esta mañana. Cuando Jesús es mi máxima autoridad, yo quiero... Y vamos a ver esos aspectos. Y antes de iniciar con esos 3 aspectos, me gustaría y me atrevería a mencionar algo. Que estos 3 aspectos son no negociables en la vida cristiana. Es más, me atrevería a decir que son esenciales en la vida cristiana. En otras palabras, que si alguno de estos 3 aspectos no está cuadrando tu fe, tal vez me atrevería a decir que debemos de poner en duda esa fe. Esto que acabo de decir es bien fuerte. Y por eso quiero que pongamos mucha atención. Y de hecho por eso me voy a enfocar en esos 3 aspectos y ni siquiera les voy a dar una introducción al sermón. No quiero perder tiempo en mi introducción. Quiero que vayamos de lleno a esos 3 aspectos y que pongamos mucha atención porque esto es bien importante. ¿Les parece? No va a haber introducción en el sermón. Así que vamos a empezar con la lectura de la palabra otra vez. Vamos a leer los primeros versículos de la primera sección del primer aspecto del que estamos hablando. Si Jesús es mi máxima autoridad, yo quiero. Versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: dad al César lo que es del César, y dar a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Es muy interesante, ¿cierto?, que cuando 2 grupos rivales se unen para un propósito en común o para un fin común, seguramente algo ahí huele medio mal, ¿no? Como por ejemplo, si vemos ahorita en las noticias, vemos que Donald Trump se está reuniendo con el líder de Norcorea y al mismo tiempo está como que haciéndole el feo al líder de Canadá y al líder de México. Como que algo huele medio mal, ¿no? En esa situación, ¿no se les hace raro pensar así? Por ejemplo, también vemos alianzas, ahorita que está la política en México, alianzas que vemos que de repente el presidente está como que apoyando a Obrador, que es el partido de la izquierda, la derecha apoyando a la izquierda. Suena medio raro la cosa, ¿no creen? Muy raro, algo ahí huele mal. Por ejemplo, si un
un cartel de la droga poderoso en el país hiciera pacto con algún otro cartel de la droga también poderoso que controla otra región, huele mal la cosa, ¿no? Porque se supone que son rivales. Ellos quieren abarcar el mercado. Si hacen pacto seguramente es porque quieren atacar o traer daño a algún otro cartel. Huele medio mal la cosa. En nuestro texto, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos que vimos la semana pasada envían una comitiva hacia Jesús. Esta comitiva es enviada porque, como recordemos, la semana pasada estos ancianos, estos sacerdotes fueron enfuriados. Los hizo enojar fuerte. Jesús les da una parábola para hacerles ver la hipocresía de sus corazones, para mostrarles la verdad y revelarles quiénes son ellos, que ellos son los malos de esa parábola, ¿recuerdan? Y por esta euforia ellos envían a los fariseos, dice el texto, a los herodianos, para hacerle caer, para probarlo, dice el texto. En realidad lo que quiere decir es que le querían hacer caer, encontrar una palabra que fuera suficiente como para poderlo inculpar y condenarlo. Lo interesante es que estos envían a dos grupos rivales. Ellos estaban manejándose bajo ese principio que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Estos grupos eran precisamente los fariseos, que eran un grupo influyente de la sociedad judía. Podríamos decir que eran como que los de la derecha, y los herodianos. Los fariseos, por un lado, se enfocaban en la religión, fuertemente en la ley, en la Torá. Y los herodianos eran ese otro grupo de élite que se enfocaba más en la política, en el Estado. Así que la izquierda y la derecha asociándose, pero no para un fin bueno. Cuando se trata de derrocar la máxima autoridad que Jesús representa, tanto la izquierda como la derecha se van a unir para hacerlo. Y vienen con una pregunta llena de toda la maldad, pero disfrazada de toda la piedad. Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Cuánta piedad? Y aquí viene la pregunta con toda la maldad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Se dan cuenta cómo la pregunta le anteceden todos los honores? A la pregunta le antecede un cierto honor. Pero las artimañas de los enemigos de Jesús siempre serán esas. Sin embargo, Jesús no se deja atrapar por las artimañas. Él huele las artimañas. Él sabe que cuando dos grupos opuestos se están uniendo para un propósito en común, seguramente hay algo malo ahí. Y no solo por eso, sino porque Él es Dios y Él escudriña los corazones. Jesús va a usar eso para disfrazar, para más bien mostrar su verdadera intención. Es esto incluso pasa aún en nuestros días. Antes de yo llegar a México, no sé si algunos saben, tomé un entrenamiento para plantación de iglesias en Chicago, y muchos de los que nos dieron ese entrenamiento, los mentores, los maestros, eran pastores de otras iglesias, de la familia de iglesias a la que pertenecemos. Y ellos me decían precisamente eso, no todos, pero en su gran mayoría tenían experiencias de este tipo, y nos decían: tengan mucho cuidado, va a venir gente que les va a adular, les van a decir cosas como que: ay, tu ministerio, pastor, ay, tu sermón, pastor, qué bueno está la cosa, pastor, me encanta esta iglesia, pastor. Y cuando esto sea una exageración, de esos espérense la puñalada por la espalda. Y uno decía: ¿cierto? ¿Es eso cierto?
pero lo escuchabas de uno, lo escuchabas de otro y después decías, esto tiene que ser verdad. No creo que nos quieran hacer un daño estos pastores al estarnos compartiendo estas experiencias de sus vidas. Ellos decían, ellos van a querer endulzarles sus oídos, tengan cuidado de eso y cuídense de eso, guarden sus corazones. Y bueno, el ejemplo que aquí vemos es con Jesús. A Jesús mismo le pasaban estas cosas. Y la pregunta está bien diseñada. Tan bien diseñada está la pregunta que ellos como respuesta esperaban un sí o un no tajante. Pero Jesús era más astuto que ellos y se las va a voltear. Se las va a voltear como se las ha venido volteando desde que empezamos el libro de Marcos. Si Jesús decía que sí, un sí nada más, ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Cómo lo iba a ver el pueblo a Jesús? Ese pueblo que se sentía oprimido por César, por Roma, como un traidor. Este no puede ser nuestro libertador, este es un traidor. Y en su mente de ellos se iba a echar encima a los que le seguían. Si Jesús decía que no, ¿qué creen que iba a pasar? Roma se le venía encima, el César se le venía encima, se iba a meter en problemas con el Estado que estaba siendo soberano y gobernando en ese entonces la región. Pero Jesús no contesta ni sí ni no, sino más bien aprovecha la pregunta para poner en perspectiva una perspectiva divina. ¿Se dan cuenta? Jesús no desaprovecha esos momentos. Él no desaprovecha la atención, sino más bien la ocupa para dar énfasis a algo que es todavía más importante. Él va a responder una pregunta, no sin antes mostrarles la hipocresía de sus corazones, y se los dice bien claro esta vez. ¿Por qué me estáis poniendo a prueba? Esa misma palabra, ponerme a prueba, es la misma palabra que es usada cuando Jesús es llevado al desierto y es tentado por el diablo. Es exactamente la misma palabra. Y sabemos por qué fue llevado y fue tentado. No fue llevado y tentado con fines buenos o positivos, sino más bien con toda la maldad demoníaca que representa a Satanás. Y aquí igual, con estos opositores de Jesús, traerme un denario. Un denario era una moneda que equivalía a un salario de un día para el obrero regular. Y lo que sigue es una declaración con tanta sabiduría, con tanto ingenio, que solo al Dios vivo en la carne se le pudo haber ocurrido. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. En otras palabras, Jesús les está diciendo, dadle a lo terrenal lo que es terrenal. Y dale a lo celestial lo que es celestial. La imagen del César en una moneda es el tributo que hay que pagar de regreso a un rey pagano. La imagen de Dios que está en ti y en mí es lo que demanda el Rey de los cielos a los hombres. Así que si eres humano, no importa si eres pobre, no importa si eres rico, no importa si eres prieto, no importa si eres blanco, no importa si eres alto, no importa si eres chaparro, o si eres inteligente o no tanto, o fuerte o débil. Dios te creó a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y de la misma forma que el César demanda de regreso su imagen como tributo a su persona,
Dios demanda su imagen, la imagen que Él puso en ti cuando te creó, de regreso como tributo y devoción a su persona. El primer aspecto es este. Cuando Jesús es mi máxima autoridad, yo quiero darle mi ser a aquel que me creó a su imagen. Jesús no estaba en contra del tributo a César, ya que César lo único que representaba era un gobierno en la tierra. Para Jesús había alguien con muchísimo más autoridad y valor, Dios mismo. Y con su respuesta quiere dejar bien en claro que todo hombre debería estar buscando darle todo su ser a aquel que lo creó a su imagen y semejanza. Así que si me escuchas esta mañana, quiero que sepas que tu tributo más grande en la vida, que tu devoción más grande en la vida, según las palabras de Jesús, no es un gobierno pagano y pagando tus impuestos, o tu trabajo como empleado, dando lo mejor y siendo un empleado ejemplar, o siendo un padre o una madre ejemplar o una hija ejemplar dentro de tu hogar, con todo y que estas cosas son buenas y también son expectativas de un hijo del reino, sino el darle todo tu ser a aquel que te creó a tu imagen. Si eso no es lo que consume tu vida, si eso no es tu devoción en la vida, entonces no eres digno de ser llamado un hijo de Dios. La autoridad de Jesús no acepta competidores. Y si no le estás dando todo tu ser, es porque seguramente has puesto algo enfrente de ti que contiende con esa autoridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que no te permite devolver a Dios la imagen misma con la que te creó? Dios puso su imagen en ti, ¿sabes? Es lo que te hace distinto a todos los seres de la tierra. Es lo que te da el valor. No pienses más. No te retrases más si no lo has hecho. Dale tu tributo a aquel que es digno, nada más porque te creó. Amén. Versículos 18 al 27. Algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Asimismo el tercero. Y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados a matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo? ¿Cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis equivocados. ¿Alguna vez han escuchado, y si no se las platico, esa declaración absurda y a veces típica de un ateo que quiere negar la existencia de Dios, en donde te hacen la pregunta: ¿puede Dios crear un objeto inmovible y al mismo tiempo una fuerza imparable? ¿Y las dos coexistir en el mismo tiempo? Y uno dice: ¡ay, me atrapaste! Dios no existe. Ese tipo de
preguntas lógicas que ellos se formulan en su mente. Son tan ilógicas para Dios. Son tan ilógicas porque Dios no crea absurdos. Y eso es precisamente el tipo de pregunta que hacen esas personas. Son preguntas absurdas, que hasta responderlas da flojera responder ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque lo único que demuestra es la dureza de su corazón. Dios es omnipotente, pero Él no se va a poner a prueba con absurdos para mostrar su omnipotencia. Y en el pasaje que acabamos de leer nos encontramos con una pregunta que también cae en el absurdo y es derivada de la mala interpretación de las Escrituras. Lo irónico de la pregunta es que los saduceos, el cual es este otro grupo élite del judaísmo, no creen en la resurrección, de la cual el Antiguo Testamento habla y lo dice en muchos pasajes. Sin embargo, este grupo en particular solo se enfocaban en el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Así que según sus mentes, en esos libros no había resurrección. No había vestigios de la resurrección o señales de que fuera a haber resurrección. Y por eso estaban tan convencidos, y por eso el texto dice que no creían en la resurrección. Es importante poner atención a ese dato. ¿Por qué? Por lo absurdo de la pregunta. En sus mentes, Deuteronomio 25, del 5 al 6, por si después lo quieren leer, es un absurdo, en donde la premisa es que si su lógica es correcta, o sea, si la resurrección no es verdad, es verdad, entonces el cielo no va a ser tan perfecto como lo pinta la Escritura. ¿Por qué? ¿Por cómo lo ponen? Vamos, si la mujer de este, que fue la misma mujer de los 7, se va a encontrar con ellos en el cielo, en la resurrección, y se supone que ese lugar va a ser el lugar perfecto, en donde va a haber monogamía, por ejemplo, donde se espera que no va a haber celos ni contiendas por otra mujer, por ejemplo, y los 7 hermanos van a tener que estar contendiendo por esa misma mujer que fue su esposa. En su mente de ellos es, a ver, respóndeme esa, Jesús. Pero es un absurdo otra vez de su mala interpretación de los libros de Moisés. Jesús les dijo, ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Jesús les va a mostrar, y Él no se frenó, sino que les va a revelar la hipocresía de sus corazones. Si lo hizo con la pregunta sobre el César, también lo va a hacer en esta ocasión. Seguramente esta pregunta les funcionó a este grupo, como para hacer bullying a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos sí creían en la resurrección. Y pensaron, también a este le vamos a hacer bullying. Pero ¿qué creen? Que los buleados terminaron siendo ellos. ¿Por qué? Porque cuando no entendemos las Escrituras, pero nos engañamos pensando que sí la entendemos, normalmente el resultado será hacer preguntas tontas, como lo vemos en el texto. Jesús les da una respuesta que hace alusión a la resurrección y que revela la razón principal por la cual las personas que se arrepienten y ponen su fe en Él irán al cielo. Jesús les dice, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados a matrimonio, sino que ¿qué? Serán como los ángeles en el cielo. Pregunta, ¿qué hacen los ángeles en el cielo? Alaban a Dios, adoran a Dios, tienen perfecta comunión y relación con Dios. Todas sus devociones son para Dios. Ese es su enfoque. Y si tienen algún otro enfoque, seguramente este pasa a segundo plano.
Les consume el gozo de estar en la presencia de su Creador y cualquier otra cosa es secundaria. Muchos en nuestros días quieren ir al cielo. Es su más grande motivación. ¿Por qué? Porque el cielo, ahí hay buenas cosas. Yo quiero ir al cielo porque ahí está lo bueno. Otros quieren ir al cielo porque quieren escapar del sufrimiento. Entonces su motivación es esa. Yo quiero ir al cielo porque voy a dejar de sufrir. Otros quieren ir al cielo porque ahí está mi ser querido que ya murió y que lo extraño. Claro, asumiendo que ahí van a encontrar a su ser querido. Hay muchas razones por las que la gente quiere ir al cielo. Pero muchas de esas razones, por mucho que sean válidas, algunas de ellas, si la razón principal por la que quiero ir al cielo no es porque Dios está ahí, entonces mejor me conviene ir al infierno. Porque un cielo sin Dios es tan parecido como el infierno. No es sino hasta que entendemos que Dios es ese ser supremo, la máxima autoridad, que Él es la fuente de todo gozo, de toda bondad, de todo rechazo de aflicción o muerte a la aflicción, de toda muerte al sufrimiento, de toda muerte, de todo deseo de amar a alguien, que Él es esa fuente. Entonces no hemos entendido cuál es la motivación correcta por la cual yo quiero ir al cielo. Es porque está ahí Él con todo su esplendor, radiando su gloria y llenándome de gozo. Un gozo que nunca hemos experimentado, pero que lo experimentaremos ese día. Así que cuando Jesús es mi máxima autoridad, yo quiero, como dice el segundo punto, vivir en devoción eterna para el Dios vivo. Mi devoción en los cielos ya no será más para mi esposa, ni para mi esposo, o para mis hijos, o para alguien más quien yo aprecie. Será completa y exclusivamente para Dios. Y todas mis devociones pasarán a segundo plano. Cualquier otra devoción. Y para mostrarle su falta de entendimiento de las Escrituras, cómo es que los pasajes de los primeros 5 libros de Moisés también hacen alusión a la resurrección, les dice esto. Y en cuanto a que los muertos resucitan, por cierto, ¿no habéis leído el libro de Moisés en el pasaje de la zarza ardiendo? ¿Cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. ¿Se dan cuenta? Jesús los está llevando a esta historia de la zarza que viene en el libro de Moisés. ¿Y qué es lo que hace? Les da esta historia de lo que pasa y de lo que Dios comunica a Moisés. Yo soy en tiempo presente. En el tiempo en el que Dios se le aparece a Moisés en esa historia, tanto Isaac como Abraham como Jacob ya murieron. Entonces la frase correcta, si no hay resurrección y si sus almas han sido inhaladas, es: yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacobo. Entonces sí, pruebas mi punto, Jesús. No hay resurrección. Pero el punto es que hasta en ese tipo de pasajes podemos inferir lo que ellos mismos estaban negando. Yo soy. Como diciendo, ellos están ahorita ante mi presencia. Ellos están contemplando mi deidad. Ellos están en una comunión perfecta ahora conmigo porque han puesto su fe en mí. Ese es el punto al que nos quiere llevar y al que los quiere llevar a ellos Jesús. Y también quiero aclarar, por cierto, que la resurrección de mi alma no comienza cuando muero.
Muchas veces tenemos esa percepción o concepto erróneo de la resurrección. No comienza ahí. La resurrección de los padres de la fe no comenzó en el momento en que murieron. Comenzó en el momento que pusieron su fe en el Dios vivo. Y en ese momento comenzaron a vivir sus vidas en devoción eterna para el Dios vivo. Y ese es el llamado para todo creyente. Y esa devoción eterna comienza en la tierra cuando tú has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador. Empieza aquí y se dispara hasta la eternidad. Cuando he entendido que soy un pecador y que no he honrado a Dios con mi vida, cuando he fallado dándole de regreso la imagen que le pertenece a Él y con la que Él me creó, con los propósitos para los que me creó, cuando he fallado en dar mi vida en devoción a Él porque Él se lo merece todo, entonces reconozco que necesito la misericordia de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Entiendo que necesito el perdón de la cruz para que Cristo me restaure en una relación íntima con el Padre. Y así poder entonces comenzar a vivir una devoción a su nombre como criatura suya, creada a su imagen y semejanza. Cuando entiendo que estoy muerto espiritualmente y que necesito a Cristo para la salvación de mi vida, entonces podré clamar al Dios vivo para que me dé vida en Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, dicen las Escrituras. Cuando pongo mi fe en la cruz de Jesús, que Él pagó mis pecados para volver a nacer en una relación viva con el Dios vivo, entonces podré comenzar a disfrutar al Dios vivo del que habla este pasaje. Y últimamente la prueba más grande de que la resurrección es verdad, es la resurrección de Cristo mismo. La resurrección que las Escrituras nos dan, de que después de 3 días de su muerte Él resucitó. Que Dios, siendo Dios, muriendo en una cruz, por amor a los hombres vino a salvarte. Y esa es la victoria más grande, su muerte y su resurrección y su victoria sobre la muerte. Amén. De forma que aquellos que han muerto, pero que antes de hacerlo han puesto su fe y su esperanza en ese Salvador que es Jesús, dense por hecho que van a ver a Abraham, y que van a ver a Isaac, y que van a ver a Jacob. Ya denlo por hecho. La Biblia habla así. Él fue el que nos glorificó, dice la Escritura, como si ya hubiera pasado. Esa es la esperanza y la fe que Él nos ha dado. La misma que los saduceos no entendían. Así que, ¿cuál es tu motivación para ir al cielo? ¿Es lo bueno que hay en Él? ¿Las cosas buenas? ¿Que no va a haber dolor? ¿Que vas a ver a tus seres queridos que ya partieron? ¿O es Dios mismo y estar debajo de su presencia, viviendo una eternidad en devoción a Él? Si me dices que es esta última, pero tu devoción no se demuestra en tu caminar con Dios y con su pueblo aquí en la tierra, entonces tal vez sea porque te estás engañando a ti mismo. Si tu devoción hacia Dios se manifiesta desde ahora, amando a tu iglesia y amando a tu prójimo, entonces vas por buen camino. Y esto es precisamente también de lo que vamos a hablar más adelante, en los siguientes versículos, del amor a nuestro prójimo. ¿De qué se trata eso? Pongamos otra vez nuestros ojos en la Biblia, versículos 28 al 34. Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió:
El más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor a estos. Y el escriba le dijo: muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro más además de Él. Y que amarle con todo nuestro corazón y con todo el entendimiento y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más grande que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. ¿Cierto o no? Como humanos, siempre tenemos esa tendencia. Queremos saber qué es lo mejor o quién es lo mejor. ¿Quién es el mejor equipo del mundial? ¿Quién es el mejor político para ser nuestro presidente? ¿Quién es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos? ¿Quién es el imperio más poderoso que ha existido sobre la tierra? ¿Quién es? Siempre queremos saber quién es el número uno, the top one. Siempre queremos encontrar la respuesta a esas preguntas, ¿cierto? Y hasta a veces nos peleamos. En nuestro texto esta mañana vemos una pregunta similar. Pero esta vez no es una pregunta maliciosa como las que le han venido dando a Jesús. Es una pregunta más honesta, más sincera, de un corazón que está escudriñando la verdad. Este escriba, el cual seguramente estaba considerando la posibilidad de que Jesús fuese el Mesías prometido que las Escrituras hablan. Y cuando Jesús ve la sinceridad en el corazón de una persona, Él no va a dar una contrarrespuesta. Él no va a dar un regaño. Él va a dar una respuesta concreta y directa sobre la pregunta que se le hace, como lo vemos en el texto. Seguramente los religiosos de la época de Jesús tuvieron esa misma pregunta. Seguramente era alguno de los temas de discusión y por los cuales se peleaban. Y si entendemos que en la palabra Dios no solo nos da 10 mandamientos, sino 613 que les daba a ellos, entonces ya se imaginarán. Seguramente si alguien quería estar queriendo complacer a Dios con sinceridad, esa era su pregunta. Bueno, de todos estos 613 que seguramente algunos honestamente se daban cuenta que no cumplían, por lo menos se querían asegurar que cumplían el más importante de todos. Y por eso la pregunta. Lo interesante de la respuesta que Jesús les da no es solo que fue directa, sino que la responde dando no solo uno, sino 2 mandamientos. No solo uno, sino 2. Y me atrevo a decir que la razón por la que Él hace esto es porque los 2 están entrelazados. De forma que si yo creo o pretendo decir que cumplo uno, pero estoy rompiendo el otro, en realidad no estoy cumpliendo ni el que creo cumplir, ni el otro, y viceversa. Están casados esos 2 mandamientos, ¿sabes? Jesús respondió: el más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. En el texto vemos muy claro esto, que este es el mandamiento mayor, dice el texto. Y por ende, si esos son los mandamientos mayores, el obedecerlos o nos salvan o nos condenan. O es el que más me salva o es el que más me condena. Por ejemplo, yo me he encontrado a personas que hablan mucho de Dios, leen sus Biblias, oran, van a la iglesia y dan una apariencia de piedad, pero que fallan en amar a su prójimo.
que no se compadecen de Él, que siempre están buscando por una excusa para no ayudar a los demás, que siempre están juzgando el comportamiento de los demás sin ver su propio pecado. Muchas veces la forma más fácil de identificar si en realidad tengo el corazón de Cristo para amar a mi prójimo, ¿saben cuál es? Cuando tengo problemas. ¿Qué trato le doy a la gente cuando tengo problemas? ¿Los trato de la misma forma que los trataría si, por ejemplo, tuviera empleo? ¿Cuando estoy desempleado? ¿Los trato de la misma forma que los trataría si no tuviera esta enfermedad que me aflige y me trae dolor? ¿Los trato de la misma forma que los trataría si no hubiera perdido a ese ser querido que me trajo tanto dolor? Todos podemos hablar mucho de Dios. Todos podemos vomitar versículos de nuestras bocas. Pero si no estamos amando a aquellos que son creados a la imagen de Dios, entonces nos engañamos cuando decimos que amamos a Dios. Se los voy a decir en las palabras del apóstol Juan. Primera de Juan 4, 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¡Pum! ¿Se dan cuenta? El apóstol Juan aquí pone en mejor perspectiva cómo es que estamos relacionados con esos mandamientos. ¿Cómo es que nos debemos de relacionar con esos dos mandamientos que Jesús les da? Y también puede pasar que amamos mucho a la gente, pero que negamos a Dios. Quiero aclarar que eso es una mentira. Porque yo no puedo amar a alguien con un supuesto amor que yo tengo, cuando ese amor que yo tengo no es derivado del amor más grande y de la fuente de amor que es Jesús mismo. Me imagino que todos hemos conocido al buen ateo. Es más, yo me atrevería a decir que hay ateos que tienen mejores obras que todos nosotros aquí juntos. Pero eso no les sirve. Eso no les va a justificar para decir que amaron a su prójimo. ¿Saben por qué? Porque si no amaron a Dios primero, entonces también están quebrando el otro. Seguramente están haciendo esas cosas porque quieren algo para suplir sus propias necesidades, para satisfacer su propio ego, para obtener algo que después quieren a cambio, o simplemente para sentirse mejor. Eso es puro egoísmo, idolatría a uno mismo, vanidad de vanidades. El problema más grande que tenemos como seres humanos es este. Hasta que entendamos que ese que es mi enemigo, que ese ratero, que ese drogadicto, que esa prostituta, que ese político estafador, que ese indigente, ese pandillero, son creados a la imagen de Dios, entonces no lucharemos para esforzarnos en amar a nuestro prójimo. Nos será más fácil tirarnos a la religiosidad que nos da una apariencia de piedad y que nos creamos el engaño de que amamos a Dios. Dios no quiere religiosidad. Nuestra religiosidad es una forma de maldad. Él quiere que cuando Jesús es mi máxima autoridad, yo quiera amar a Dios en los términos de Dios. Y sus términos son mostrar el amor que Él nos mostró en la persona de Jesús. El amor que Él nos dio en aquel que amó a sus enemigos, muriendo por ellos en una cruz. Aquel que cumplió a la perfección estos mandamientos que el texto nos da.
aquel que cumplió las demandas de la ley en nuestro lugar, para que entonces así nosotros pudiéramos ahora ser libres buscando cumplir estos mandamientos, pero no por obligación, no para ganar el favor de Dios, sino más bien como agradecimiento por el amor que Él nos mostró, ya que Él lo hizo todo por nosotros. Así que si eres un hijo de Dios, eso te libera, no te preocupes, Él ya los cumplió a la perfección, porque eso es lo que demanda Dios. Si tú no los cumples a la perfección, no pasas del otro lado, no pasas a estar a su presencia. Al mismo tiempo, si has puesto tu fe en Jesús, adivina qué, tú vas a querer cumplir esos 2 mandamientos, con fallas, sí, con errores, pero el corazón detrás de todo lo que hagas va a ser ese. Glorificar a Dios en esos 2 mandamientos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, en verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Cuando Dios salva a un hombre, lo salva de Dios, de su ira, por Dios, por su gracia en la persona de su Hijo Jesucristo. Y para Dios, para su gloria y para vivir de acuerdo a su voluntad. Como yo trate a mi prójimo, es más valioso que todas mis ofrendas y mis holocaustos, dice el texto. Si yo vengo a la iglesia, por ejemplo, y canto y toco algún instrumento y sirvo con los niños y hago el aseo o cualquier otra actividad, pero no busco amar a las personas en ese proceso, entonces soy un hipócrita. Y mi devoción no es hacia Dios, sino hacia mí mismo o hacia algo más. Cuando digo que mi máxima autoridad es Dios, entonces también estoy diciendo que mi máxima devoción es Dios y todo aquel que Él creó a su imagen y semejanza. La imagen que Dios me pide de mi persona es la misma imagen que Él me pide amar en otros. La palabra también enseña que primordialmente tenemos que amar a los de la fe, o sea, a los creyentes. Si te dices creyente, por ejemplo, y te es más fácil amar a los de afuera, como ya me ha tocado tener conversaciones de ese tipo, déjame y te digo algo, lo más seguro es que todavía no amas con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el estar aquí amando a pecadores redimidos es el campo de entrenamiento para poder amar a los de afuera. Si no amas a los que Dios amó, créeme que te estás engañando en creer que amas a los que Dios no ha amado o que no se ha revelado que ha amado aún. Es este nuestro campo de entrenamiento. Así que si te quieres empezar a ejercitar en el amor, empieza aquí, donde hay pecadores redimidos, comprados a precio de sangre y que Dios ya amó. Y si Él ya los amó, no te atrevas tú a no quererlos amar. Iglesia Vertical. Últimamente, la muestra más grande de amor que vamos a dar por el prójimo es si predicamos el Evangelio de Jesucristo, si les predicamos a sus corazones y los exhortamos que reconozcan su máxima autoridad, ya que Él es soberano y no acepta competidores. Pero primero asegurémonos que nosotros mismos no estamos poniendo competidores a su lado, que Él es nuestra máxima y sublime autoridad. Y cuando eso sea verdad, entonces prediquemos a otros, para que no prediquemos en hipocresía, ya que Él demanda rendirnos a sus pies. Así que cuando Jesús es mi máxima autoridad, y quiero saber que no estoy siendo un hipócrita, recordemos estos 3 puntos. Es cuando le he dado todo mi ser a aquel que me creó a su imagen y semejanza.
cuando vivo en devoción eterna para el Dios vivo y cuando amo a Dios en los términos de Dios. Y el texto termina con este versículo. Viendo que Jesús había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle preguntas. ¿Por qué le contestó eso? No estás lejos del reino de Dios. Como diciendo, lo quiero interpretar así, como diciendo, ya lo entiendes en tu mente, ¿verdad? Ya te cayó el 20. Pues entonces ahora a la práctica, porque va a ser hasta que lo lleves a la práctica cuando podemos asumir o inferir o declarar que en realidad perteneces al reino. ¿Cuándo pertenecemos al reino? No cuando entendemos el reino, no cuando tengo mis doctrinas claras y el evangelio claro y he tomado todos los discipulados y tengo toda la Biblia metida a mi cabeza. No es ahí cuando he entendido el reino. Ese es parte del proceso. Por eso le dice eso: no estás lejos del reino. Testigo de Jehová, no estás lejos del reino. Mormón, no estás lejos del reino. Pero el punto es ese. Y con eso no estoy diciendo que sus doctrinas están bien, cuidado. Lo único que estoy diciendo es que tanto que se meten a la cabeza y tantas cosas que sí entienden, algunas cosas que sí entienden que son verdad. Ajá. De todos modos, si no las llevan a práctica, ¿qué pasa? Están lejos del reino. Igual nosotros, cristianos evangélicos, presbiterianos, bautistas, pentecostales. ¿Ya lo entiendes? No estás lejos del reino. Ahora aplícalo, ama a tu prójimo, dale a Dios de regreso lo que le pertenece soberanamente a Él, tu imagen y semejanza. Vive en eterna devoción a Él, porque para eso te creó y para eso te salvó. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de vivir estas cosas. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra y por tu misericordia, porque tú no nos dejas, Padre, una mañana sin alimento. Cada que venimos los domingos podemos ver tu bondad en que tú suples nuestra más grande necesidad, que es el alimento espiritual que tanto necesitamos, Señor. Y Padre, reconociendo que no venimos a que nos endulces el oído, a que el comezón de nuestro oído sea satisfecho, sino más bien, Señor, que seas tú el que convence nuestros corazones de las cosas que hay que cambiar, de la transformación que es necesaria en nuestras vidas si decimos que somos hijos tuyos, Señor. Padre, queremos vivir estos 3 aspectos del vivir cristiano, estos 3 aspectos que demuestran que tú eres nuestra completa y total autoridad, nuestra máxima autoridad, y que no hay nada que se interpone en el camino, Señor. Padre, te rogamos que si hay algo que está estorbando, que si hay algo que estamos poniendo a competir como un rival tuyo, como si pudiera haber rival ante tu persona, tontamente, y que a veces así lo hacemos, tú nos perdones, Señor, y nos des la gracia para arrepentirnos de nuestros corazones y podamos voltear a ver a ti y verte como la máxima autoridad, y que el fruto de esa verdad en nuestras vidas sea una vida en devoción, en donde queremos darte nuestro todo nuestro ser, porque tú nos creaste a tu imagen y semejanza para devolverte a ti todo lo que pertenece a ti, así como nos pides darle al César todo lo que le pertenece al César, Señor. Y yo te pido que si hay alguien aquí que no ha doblado su rodilla, que todavía sigue jugando o coqueteando con tu palabra, o que piensa que esto se trata de me arrepiento en el último minuto cuando estoy en cama, engañándose pensando que tal vez le vas a dar esa oportunidad, Señor, que lo quebrante, Señor, y Él ponga su fe en ti ahora, y que sepa que la eternidad empieza ahora y que se disparará hasta los cielos en una presencia perfecta y en total devoción a tu persona por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre. Amén.